Sonic es un personaje con problemas serios. No es raro hablar de Sonic sin que alguna controversia en cualquier momento salga a la luz. Y los motivos pueden ser varios, que es lo peor. Si bien Sonic nació como una mascota de videojuegos hecha para competir y perder contra Super Mario, hoy en día se ha popularizado bastante gracias a otros medios en los que el personaje se ha expandido. Cómics, series animadas, una trilogía de películas y una cuarta en desarrollo, e incluso un montón de merchandising como figuras, accesorios y, oh Dios mío. Sin importar tu opinión de Sonic, cualquier persona admitiría que ha sido una franquicia exitosa por el montón de colaboraciones y obras que tiene fuera del medio en el que nació. Y aunque en cierta forma hay algo de verdad en eso, a veces pienso que no se siente así cuando regresas a ver a Sonic como un videojuego. La saga de Sonic es lo que yo podría definir como tener increíbles saltos, pero los bajos más humillantes. No es como Mario, que incluso sus peores juegos son considerados simplemente menos interesantes o más aburridos que los demás, pero cumplen su trabajo. Con Sonic no funciona así. O tienes la mejor experiencia que un videojuego te puede ofrecer, o tienes Sonic 2006. Chaos Control! ¿Cómo es posible que estos juegos coexistan en una línea de tiempo? No hay que ser extremistas, claro. Existe mucho debate respecto a qué juegos de Sonic en particular se deberían considerar buenos o malos. Hay un acuerdo universal de que, por ejemplo, Sonic Mania y la trilogía original son juegos buenos y que 2006, Forces o los juegos Boom son horribles. Pero hay otras opiniones divisivas sobre qué otros juegos de la franquicia son buenos. Y diría que la causa principal de esto es: 1. Después de la trilogía original, los juegos de Sonic empezaron a tener visiones creativas demasiado variadas y mal planeadas que no seguían una coherencia que tuviera sentido alguno. Ya sea por la mala comunicación entre los empleados en Sega o directamente algún tipo de problema interno en las diferencias creativas. Ejemplo visto cuando la saga intentó pasar al 3D y falló estrepitosamente en sus primeros pasos por no saber cómo integrar una figura tan rápida como Sonic en un mundo tridimensional. Luego lograron corregir un poco ese problema con los juegos de Sonic Adventure, pero luego lo jodieron todo otra vez. 2. Hay mucho revisionismo histórico con los juegos de Sonic. Conforme el tiempo avanza y la saga empieza a progresar, a veces la perspectiva de ciertos juegos empieza a cambiar. Sonic Unleashed es un buen ejemplo, un juego originalmente que recibió críticas mixtas, pero con el pasar del tiempo mucha gente empezó a rejugarlo y tiene una perspectiva más positiva sobre él. Y un caso más reciente de este efecto sería Sonic Frontiers. Si bien fue un juego ambicioso y mucha gente lo recibió con una vista positiva, he visto que últimamente la gente ha empezado a ser más crítica con el juego y sus fallos. No hasta el punto de llamarlo un mal juego, pero se da a entender que ya no se le tienen tanta alta estima como antes. ¿Saben? Este tipo de crítica en la que un juego es bien recibido en su momento, pero luego empieza a envejecer y el pasar del tiempo no le hace tanta justicia, me recuerda a otro juego de Sonic. Podría decirse que es el primero en recibir este tipo de crítica, de hecho, porque formó parte de la saga clásica, pero la gente no lo tendía a considerar tanto en cuenta. Así es, hablo de Sonic CD. Sonic CD, un juego que en un principio era considerado una gema oculta dentro de los juegos de Sonic clásico. Y pues claro, fue desarrollado para un accesorio de la Sega Genesis llamado Sega CD, lanzado originalmente en Japón en 1991 y en Norteamérica en 1992. Este accesorio le permitía a la Sega Genesis reproducir juegos exclusivos en formato de CD que permitía una mejor calidad de audio y una no tan mejor calidad de video. Era una época donde poco a poco el CD era el formato de los videojuegos que estaba en auge, y si un videojuego no estaba hecho en CD automáticamente eres un fracaso comercial, como estos inútiles. Desde esa premisa ya te das cuenta de por qué este juego era tan oculto. Solo era accesible para un periférico que sorpresivamente llegó a vender 2.24 millones de unidades, y Sonic CD vendió 1.5 millones. Así que gran mayoría de los que compraron una Sega CD probablemente también disfrutaron de Sonic CD. ¿Pero por qué llamarlo Sonic CD? Bueno, en realidad es Sonic the Hedgehog CD, pero después se le cambió a Sonic CD porque todos podemos decir mejor Sonic CD en vez de Sonic the Hedgehog CD. Creo que llamar el juego estelar de una consola poniéndole el nombre de la consola en el título no es algo tan creativo, y creo que fue una de las razones por las cuales no vendió tan bien.
Olvídenlo. Sonic CD nace en un principio como un port de Sonic 1 original para la Sega CD desarrollado por Naoto Oshima, el co-creador de Sonic, junto a una parte del equipo original de Sonic 1 en Japón, mientras Yuji Naka, el otro creador de Sonic, desarrollaba en Estados Unidos Sonic 2. Eventualmente el proyecto deja de ser una versión de Sonic 1 para Sega CD y luego se vuelve su propia cosa. Termina siendo lanzado el 23 de septiembre de 1993, casi un año después de Sonic 2 y a tan solo 5 meses antes de Sonic 3. Ahora sí se entiende mucho más por qué no vendió tanto como los demás y por qué solía ser un título tan eclipsado por la trilogía de Sonic. Aunque después fue relanzado para computadoras en 1996 y después en 2005 con la Sonic Gems Collection, que era una colección que tenía la versión de 1996 de PC de Sonic CD. Pero la versión más conocida fue el remaster, hecho por Christian Whitehead, lanzado oficialmente en 2011 para la Xbox 360, PC3, celulares y PC. Es el juego hecho desde cero en otro motor gráfico, pero el soundtrack, los niveles y los visuales están más pulidos y tienen unas cuantas mejoras de calidad de vida que hablaré más adelante, pero a mis ojos, técnicamente es un remaster. Es Sonic CD en otras plataformas más recientes. Esta versión es la responsable de que tantas personas tengan una opinión divisiva de este juego hoy en día por ser la más accesible irónicamente. O bueno, era la versión más accesible hasta que en 2022 Sega sacó Sonic Origins, que es una compilación de la trilogía original junto a Sonic CD, y eliminaron de la existencia la versión de celulares y PC, por lo que la única versión actual que puedes jugar de Sonic CD es pagando $40 por Sonic Origins. Bastardos de mierda. Pero a mí no me ganan, yo todavía tengo la versión de celulares. Aunque no hay una razón específica de por qué tardaron tanto tiempo en desarrollar Sonic CD, Naoto Oshima menciona en una entrevista de 2009 que como no era una secuela directa como tal de Sonic 1, no tenía la presión de que fuera una prioridad a diferencia de Sonic 2. Y de hecho es impresionante considerando que Oshima también dijo que el proyecto empezó mucho antes de que siquiera se concibiera Sonic 2, pero Sonic 2 salió primero. Ahora, creo que para empezar a hablar de lleno de Sonic CD hay que desglosar el tema más prominente de este juego en mi opinión, su narrativa. Sonará ridículo decir que un jueguito donde controlas a un erizo azul que corre muy rápido haya una narrativa o historia, pero te sorprendería saber lo mucho que se toma en serio a sí mismo Sonic, a veces muy demasiado. Desde Sonic 1, si bien no hay una narrativa compleja, hay un tema que siempre se mantiene latente tanto en la trilogía como en Sonic CD. Este hombre no le gustan las energías renovables. El villano principal de Sonic siempre ha sido el Dr. Eggman Ivo Robotnik, que representa a un científico loco, egomaníaco que quiere conquistar el mundo y privarlo de sus recursos naturales a favor de volverlo un lugar estéril lleno de máquinas, a veces incluso llegando a destruir ecosistemas para llevar esto a cabo. Esto se puede ver en todos lados de la trilogía, con el simple hecho de que la mayoría de robots de Eggman utilizan a seres vivos del planeta de Sonic para funcionar y Sonic tiene que liberarlos. Muy simple, pero es un bonito mensaje a favor de cuidar el ambiente. ¿Cómo cae Sonic CD en esta misma línea de narrativa? Pues es todo lo que dije, pero agrégale volver al futuro. El próximo sábado por la noche voy a enviarte de vuelta al futuro. Sonic CD incorpora una trama de viajes en el tiempo. Un planeta llamado Little Planet aparece cerca del planeta de Sonic y dicho lugar contiene 7 Time Stones o piedras temporales que hacen que dicho planeta tenga un flujo de tiempo irregular. Eggman quiere las Time Stones para dominar el tiempo a su gusto, así que Sonic tiene que viajar en el tiempo dentro de Little Planet para detenerlo. Viajar en el tiempo por lo tanto es una mecánica céntrica de lo que hace Sonic CD. Dentro del gameplay es bastante simple. En los niveles va a haber un cartelito que dice Past o Future y al correr a suficiente velocidad, Sonic viajará al pasado o al futuro. Pero aquí es donde recae la narrativa ambientalista de Sonic, pues el futuro está dividido en dos ramas temporales. El futuro malo, donde Eggman se sale con la suya y crea un Little Planet distópico lleno de abandono y mecanismos robóticos, y el futuro bueno, que solo se logra si primero viajas al pasado y destruyes máquinas de Eggman que están repartidas por los primeros 2 actos de cada nivel. De modo que el futuro bueno es representado como un futuro brillante en el que la tecnología y la naturaleza pueden convivir juntas. ¡Amo este concepto! Sumado a que muchas de las cosas en este juego se benefician de la capacidad de mostrar cinemáticas animadas dibujadas por Toei, lo que lo vuelve extremadamente carismático, aunque la versión original de Sega CD no le hace mucha justicia que digamos. Naoto Oshima mencionó que la inspiración del viaje en el tiempo como concepto fue gracias a la película Volver al Futuro, e inicialmente se planteaba que Sonic, tras correr a máxima velocidad, aparecería una explosión que cambiaría el entorno de forma instantánea, como el DeLorean apareciendo en un punto del tiempo a otro rápidamente dejando fuego detrás. Obviamente el cambiar el entorno de forma instantánea no se pudo añadir debido a las limitaciones de la consola, así que se tuvo que poner una pantalla de carga como reemplazo. Sonic 2 originalmente iba a tener un concepto de viaje en el tiempo similar al usado en Sonic CD, donde Eggman viajaba al pasado para alterar la historia del planeta, y se habrían visualizado 4 diseños de líneas temporales.
El pasado, el presente, un presente alterado por Eggman y el futuro arruinado por Eggman. Pero, de nuevo, debido a las limitaciones y también al límite de tiempo de desarrollo que tenía Sonic 2, dicho concepto fue desechado bastante rápido. Pero es interesante ver que Sonic CD sí logró algo parecido al concepto original de Sonic 2. Lo que me da lástima es que este concepto haya sido usado en Sonic CD y no en cualquier otro juego. Sonic CD tiene un problema muy particular con su premisa de viaje en el tiempo, y es que sus niveles son visualmente hermosos y coloridos. ¿Cuál es el problema con esto? Si acaso, bueno, es algo bueno. Pues el problema es cuando no puedes distinguir absolutamente nada de los niveles. Los niveles de Sonic CD son un deleite visual, pero después de un rato se sienten más como un viaje de drogas y no como un nivel de Sonic como tal. Estos niveles son masivos, llenos de colores y fondos detallados que colisionan entre sí, haciendo que no tengas ni la menor idea de qué deberías estar viendo la mayor parte del tiempo. Y esto es un gran problema porque si de por sí a veces los enemigos en los juegos de Sonic son difíciles de localizar o están en posiciones injustas, aquí de plano los vas a confundir con el fondo y probablemente te estrelles muchas veces. Todo lo que acabo de señalar, sumado a lo de tener que viajar en el tiempo, me hace preguntarme: ¿por qué tendría que viajar en el tiempo sabiendo que los visuales de este juego me harán doler la cabeza sin importar la línea de tiempo en la que esté? El diseño artístico de Sonic CD deja ver que, definitivamente, este juego originalmente iba a ser una versión de Sega CD de Sonic 1, pues los sprites, la pantalla de título y varios niveles se sienten como versiones mejoradas de Sonic 1. Aparte de que para conseguir las Time Stones y el final bueno del juego, tienes que vencer los Special Stages saltando a un anillo gigante que aparece al final del nivel si conseguiste al menos 50 rings, como conseguir las esmeraldas del caos para conseguir el buen final en Sonic 1. Los Special Stages de Sonic CD de hecho son bastante decentes. Tienes que destruir unos ovnis. Te mueves en un pseudo 3D gracias a las capacidades de la Sega CD. Tienes un contador de tiempo que se va disminuyendo si caes en el agua, y si no destruyes todos los ovnis a tiempo, pues no recibes la Time Stone. Honestamente es un bonus mucho más decente en el que siento que si perdí realmente fue mi culpa y no fue algo injusto del juego, no como ciertos otros juegos. Naoto Oshima dijo que la razón principal por la que las zonas son tan gigantes era porque querían enfocarse en que el juego fuera de exploración y tuviera rejugabilidad, para que fuera algo que pudieras disfrutar por un largo tiempo. Y si bien es cierto que Sonic CD se enfoca mucho en la exploración, pues te obliga a explorar las zonas del pasado para destruir las máquinas de Eggman, y también hay diferentes zonas con rutas secretas como paredes falsas que te llevan a otras ubicaciones, o elementos del escenario que en realidad no son peligrosos y te permiten entrar a lugares que no sabías que podías llegar, o un fucking resorte random escondido que te lleva a otro lado. Pero, ¿realmente hay un verdadero incentivo en explorar? La respuesta es no, o sí, pero es poco satisfactorio. ¿Cómo quieres motivar a la gente a explorar lugares que se sienten más como dimensiones abstractas que lugares reales del mundo de Sonic? Por ejemplo, Angel Island Zone de Sonic 3, Chemical Plant Zone de Sonic 2, Green Hill Zone de Sonic 1. Todas se ven y se sienten como lugares geográficos del mundo de Sonic. Cuando ves y lees las zonas de Sonic CD te encuentras con Palm Tree Panic, Collision Chaos, Tidal Tempest, Quartz Quadrant, Wacky Workbench, Stardust Speedway, Metallic Madness. Se sienten más como nombres de lugares de un parque de atracciones y no como localizaciones en un mundo ficticio. Y sus diseños son, cuanto menos, poco intuitivos de que son lugares. Cualquiera ve Oil Ocean Zone de Sonic 2 y dice: ah, es una zona basada en una fábrica industrial que tiene aceite, está en el nombre. Pero cuando le enseñes a alguien de qué trata Collision Chaos, probablemente tardarán un buen rato tratando de intuir que siquiera es una zona basada en un casino o en un parque de diversiones. Hey, por lo menos en Sonic Mania mejoran el diseño de los niveles basados de Sonic CD. Ahora sé que Stardust Speedway tiene una torre en construcción de Eggman. No ayuda que tampoco haya muy buenas recompensas por explorar. Sonic 3 es un juego que, si bien prioriza la acción rápida y frenética del diseño de niveles de Sonic 2, también tiene elementos de exploración que recompensan a los jugadores que deciden explorar otras rutas de los niveles o llegar a los rincones más lejanos. Se diseñaron 3 power-ups completamente nuevos que les da diferentes habilidades a Sonic, que permite que los niveles sean más fáciles y satisfactorios por haber explorado y conseguido los power-ups. Aparte de que para conseguir las esmeraldas del caos en Sonic 3, tienes que conseguir unos anillos gigantes específicamente explorando los niveles, pues dichos anillos están escondidos, así que para conseguir a Super Sonic y el final bueno del juego, tienes que dedicarte a explorar. Pero aquí no están dichos power-ups, no existe Super Sonic y no existe la Reina de Inglaterra, y los escenarios especiales se acceden como en Sonic 1, así que es un despropósito tratar de explorar si no hay una recompensa verdaderamente reconfortante más allá de, oh, wow, una vida o un campo de fuerza o más anillos. Otro de los problemas de beber del mismo ADN de Sonic 1 es que termina pagando incluso con la innovación de este título. Este juego tiene una habilidad nueva llamada Super Peel Out. Si presionas el botón de salto mientras mantienes presionado hacia arriba, Sonic carga su velocidad máxima y sale disparado hacia adelante. Esto recuerda mucho al Spin Dash de Sonic 2.
Pero el Spin Dash también está aquí, supongo yo por el éxito de Sonic 2. Y se nota mucho que fue una adición de último minuto porque choca demasiado. Las físicas del Spin Dash no son las mismas que las de Sonic 2, y como resultado tienes un Spin Dash todo raro que funciona como un hipotético caso de qué pasaría si el Spin Dash estuviera en Sonic 1. O sea, es horrible. Pero incluso así, el Super Pillow te deja vulnerable a los enemigos, y el Spin Dash no, el Spin Dash mata enemigos. Así que ¿por qué usarías el Super Pillow? Bueno, quizá para llegar más rápido a ciertos lugares de los niveles, pues es más cómodo de usar. O para acumular velocidad de viajar en el tiempo, que de hecho esto igual más adelante lo voy a criticar. Pero lo cierto es que igual el Super Pillow, por muy interesante edición que fuera, muere instantáneamente una vez recuerdas que el Spin Dash existe. Aparte de que la versión de Christian Whitehead de Sonic CD te permite escoger el estilo de Spin Dash de Sonic 2, que solo con cargarlo unos segundos más alcanzas velocidades iguales a las del Super Pillow, así que con más razón esta decisión de incluir dicha habilidad se siente más y más inútil. Volviendo a los aspectos cuestionables que tiene Sonic CD respecto a la exploración, es que su foco es principalmente con los viajes en el tiempo. Pero esto lo hace aún más incoherente y frustrante. El propósito de la mecánica del viaje en el tiempo es ir muy rápido para activar la mecánica, pero hay veces en las que el juego te pone el cartel para viajar en el tiempo y no hay ningún espacio lo suficientemente cómodo para mantenerte en velocidad de viajar, lo que te fuerza a tener que buscar lugares lo suficientemente espaciosos para mantener tu velocidad. Hay veces que está bien ejecutado, hay lugares en los niveles que están diseñados específicamente para que mantengas tu velocidad, pero hay otros donde de plano tienes que rezar que la distancia a la que estás corriendo es suficiente para viajar en el tiempo, porque eso es lo otro. Si llegas a detenerte aunque sea un segundo en medio del viaje en el tiempo, el juego simplemente te escupe en la cara y pierdes la oportunidad de viajar. ¿Por qué razón harías tan tedioso el objetivo principal del juego? Lo único que hace es motivar a la gente a terminar el juego sin hacer nada de ese ajetreo en el viaje en el tiempo y luego ver el final bueno por YouTube. No hay casi nada de rejugabilidad en eso y estoy seguro de que solo rejugarías Sonic CD si en verdad te encantó como experiencia, porque el jugador promedio no le molestaría haber sacado el final malo del juego. El único motivo de rejugabilidad en sí es si de verdad quieres explorar todas las rutas que te ofrecen los niveles del juego y conseguir el final bueno. Aparte de que hay algo en Sonic CD que he ignorado hasta ahora y sería bueno reconocer. Este juego es una bendita experiencia musical y narrativa. Hay algo de la narrativa de Sonic CD que había olvidado mencionar. Primero que Amy es introducida en este juego como la damisela en apuros que está enamorada de Sonic, pero Sonic no se da cuenta de ello. Y en la trama ella es secuestrada, pero por este sujeto. Sonic, dead or alive, is mine. Metal Sonic es introducido en este juego como un rival de Sonic diseñado por Eggman y me encanta como rival de Sonic. Pone la narrativa de Sonic CD a prueba. Lo natural versus lo artificial. Metal Sonic es lo opuesto a lo que simboliza Sonic. Sonic simboliza libertad, rebeldía y naturaleza, mientras que Metal Sonic es lo opuesto. Es opresión al querer destruir Little Planet. Es dependencia porque solo recibe órdenes de Eggman sin libertad propia, y obviamente representa lo artificial al ser un robot. Pero al tratar de ser como Sonic, Metal Sonic también trata de imitar su personalidad irreverente, por lo que da esa sensación de ser una versión distorsionada de Sonic que quiere ser Sonic. Eso, sumado a que la música de este juego es un deleite que logra encapsular como Little Planet es consumida por la artificialización de Eggman. Así que me gustaría profundizar en eso. Sonic CD fue compuesto principalmente por Naofumi Hataya y Masafumi Ogata, y según Ogata, Sega dedicó una gran parte del presupuesto en el diseño de sonido del juego, pues querían demostrar las capacidades de la funcionalidad de audio de la Sega CD, buscando que la música fuera de una calidad mucho más grande gracias a las capacidades de los CDs, y permitiría que fuera superior que la mayoría de la música de videojuegos de ese momento. Y vaya que no mentían, el soundtrack de Sonic CD es de calidad pura. Sega quería un enfoque más experimental y fuerte, así que gran parte de la música se inspiró en los géneros house y techno que tenían una popularidad creciente en Japón. El soundtrack de Sonic CD tiene un dinamismo especial, pues cada una de las líneas de tiempo tienen un remix basado en el tema del presente de dicha zona. Los remixes son increíbles y demasiado distinguidos uno del otro al punto en el que se siente música completamente diferente en la mayoría de los tiempos de los niveles. La música del pasado en específico no utiliza el audio de calidad de CD a propósito, sino que utiliza los sonidos del chip de la Sega Genesis para provocar ese aspecto retro o primitivo del pasado. Y eso me encanta.
La filosofía de la música en Sonic CD no solo se encuentra en el pasado, las versiones del futuro también tienen un diseño particular. Cuando es el mal futuro, la melodía tiende a distorsionarse y a meter sonidos más artificiales, mecánicos, tecnológicos, como lo quieras llamar, pero logra representar perfectamente la aura industrial distópica de estas zonas abandonadas. Mientras que las zonas del buen futuro utilizan una instrumentación futurista pero optimista, que concuerda con la perspectiva de un futuro tecnológico, ecológico y amigable. Pero Sonic CD no tiene solo un soundtrack, tiene dos. La versión norteamericana de Sonic CD tiene un soundtrack completamente diferente al original japonés, compuesto por Spencer Newson, David Young y Mark Crew. ¿A qué se debe esto? Bueno, digamos que la relación entre la Sega de Japón y la Sega de Norteamérica durante ese tiempo era muy problemática, pues ambas empresas tenían una visión completamente diferente de lo que debía representar a Sonic. Y más o menos ese era el argumento para la composición de este soundtrack. Sega de Norteamérica quería algo musicalmente más rico y complejo. ¿Musicalmente más rico y complejo? ¿Es en serio? ¿Me estás diciendo que esto no es rico ni complejo? Y bueno, así fue como se produjo el soundtrack norteamericano de Sonic CD, como resultado de una visión completamente diferente a la de Sega japonesa en cuanto a lo que querían atractivo para el público norteamericano. Así que el soundtrack de Sonic CD tomó inspiraciones más ambientales y se apuntaba un poco más al género rock, aunque sigue teniendo el mismo dinamismo de la versión japonesa en el sentido de que la música cambia para el futuro y la versión del mal futuro también. El soundtrack tomó tan solo 2 meses de desarrollo y fue la razón por la que Sonic CD tardó un poco más en llegar en Norteamérica, pero llegó con uno de mis temas favoritos de la franquicia compuesto específicamente para el soundtrack americano, Sonic Boom. Sin importar lo que pienses del soundtrack americano, hay que darles créditos en que lograron en muy poco tiempo crear una magistral composición musical que, si bien tiene una filosofía de diseño muy diferente al soundtrack original, sigue teniendo un mérito propio y hasta puedes escoger entre el soundtrack japonés o el norteamericano en la versión de Sonic CD de 2011. Aunque a los compositores americanos se les olvidó, simplemente no pudieron por cuestiones de tiempo crear mezclas para las versiones del pasado de los escenarios, así que técnicamente el soundtrack americano está incompleto, jaja. Aún así, prefiero 1000 veces el soundtrack bombástico y energético de la experiencia original, pero Sonic Boom como tema principal me parece 1000 veces superior que el tema principal japonés. Aparte de que hay muchas decisiones que cuestiono del soundtrack norteamericano. El tema de Eggman, por ejemplo, en el soundtrack japonés es un tema muy movido. Mientras que el soundtrack americano parece un viaje express al infierno. Y ahora que convenientemente mencioné a los jefes de Sonic CD, tengo algunas cosas que decir sobre las decisiones de los jefes en este juego. La saga de Sonic siempre ha tenido jefes fáciles, a nadie hay que engañar, todo el tiempo ha pasado cosas así. Pero en el caso de Sonic CD, puedo perdonarlo un poco, las peleas son fáciles pero bastante creativas.
Hay algunas donde de plano no hay peligro alguno. En Collision Chaos, la batalla de jefe contra Eggman es simplemente llegar hasta el final del escenario y ni siquiera puedes morir. La pelea de Quartz Quadrant es literalmente correr en una banda transportadora mientras destruyes la máquina de Robotnik al correr con demasiada velocidad. Robotnik es caracterizado en este juego por ser estúpido, gracioso, goofy. No hay razón de que sea intimidante y eso lo entiendo. Y por eso no tiene absolutamente nada de sentido que la versión americana tenga un tema tan amenazante para él. La versión japonesa del tema de Robotnik es simplemente superior porque logra identificar por completo que este es un personaje villano de caricatura. Pero por mucho que pueda perdonar la mayoría de boss fights de Sonic CD, el jefe final es meramente decepcionante. De paso, en la versión japonesa es un jefe final con un tema demasiado amenazante y aterrador con una ópera de fondo incluso. No tiene absolutamente nada de sentido. Ok, fijamos que de repente el Eggman Goofy que aparece en casi todo el juego aparentemente ahora es más intimidante porque tiene una máquina que puede destruirte. Es una máquina que parece una cruceta de un control. Literalmente te puedes poner en una esquina y sobrevivir sin recibir daño y matarlo. ¡Es ridículo! Hasta Sonic 2 entendió cómo hacer a Eggman amenazante. Gran parte del juego lo enfrentas con máquinas muy estúpidas y muy fáciles, pero de repente llegas a la fase final que no solo te enfrentas a una réplica metálica de Sonic con 0 rings, por lo que puedes morir de cualquier golpe, sino que al terminar de destruir ese doble metálico, te enfrentas a Robotnik. Robotnik huye y se mete en el Dedek Robot. Un robot gigante, el doble de tu tamaño. Y de paso todavía tienes 0 ring. Empiezas a sentir pánico y de paso la música no te ayuda porque empiezas a sentirte con una sensación de urgencia debido a que la música tiene sirenas de policía. Y van... Así es como se hace un jefe final. No así. Sonic CD fue relanzado en varias ocasiones que ya mencioné, y la versión definitiva que existe hoy en día disponible es su versión de Sonic Origins. Honestamente no he jugado Sonic Origins aún, así que no sabría decirte si es verdaderamente definitiva, pero pagar $40 solo para jugar Sonic CD y el hecho de que Sega se deshizo de la versión de PC y teléfonos de Christian Whitehead definitivamente no me animan a comprar algo así. Si sabes buscar muy bien, te recomendaría el remaster de Christian Whitehead porque es, en mi opinión, la verdadera versión definitiva de este juego. Amo Sonic CD ya que todos los esfuerzos que hacen ser una obra tan extraña, experimental e interesante lo vuelven un juego muy único. Fue el primer juego de Sonic en incluir cinemáticas e intentar hacer una narrativa mucho más marcada. Sonic CD introdujo a Amy y Metal Sonic, que son personajes pilares en la saga y tienen su lugar querido por los fans. Así que este, definitivamente, no es un mal juego. Tiene muchas cosas por las que valerse, simplemente hay muchas otras que chocan entre sí no tan positivamente. Pero dentro de todo, opino que es un juego perfectamente imperfecto. Aparte es mejor que Sonic 06 y Forces. Creo que debería dejar de arrastrar los juegos 3D de Sonic cada vez que puedo. Pero es que estos juegos son terribles y vale la pena compararlos con cualquier cosa cuanto sea posible. Si me sentaran a escoger qué jugar por toda la eternidad y tuviera que escoger entre los Sonic 2D y Sonic 3D, escogería los 2D sin pensarlo 2 veces. Incluso así no me encantaría jugarlos por toda la eternidad porque son los mismos juegos con un terrible posicionamiento de enemigos, un terrible posicionamiento de los obstáculos, un jefe final que tienes que matar sin nada de salud y de paso tienes que matar a un mini jefe primero. Los primeros 2 juegos tienes que pasártelos de una sentada porque no tienen datos de guardado, un bonus stage horrible, Labyrinth Zone, Marvel Zone, Sonic 1 en su totalidad, otro bonus stage horrible. Un momento, a mí no me gusta Sonic.